El movimiento de fe y trabajo no es algo nuevo. A ver, es nuevo en un sentido, pero ha tomado mucho ritmo y mucho avance en Latinoamérica. Hoy está presente este movimiento en 41 ciudades, de Latinoamérica, donde generalmente está funcionando en relación íntima con la iglesia local. No es un movimiento paralelo, ¿no? Donde hacemos el grupo de empresarios, ¿no? el grupo de almaceneros, esto es en función de la iglesia local. Y esto es fundamental, porque es diferencial a todos los movimientos de fe y trabajo que surgen, que gloria a Dios por cada uno de ellos. En Latinoamérica este movimiento es transversal en el sentido que abarca una relación profunda y desde la iglesia local, ¿no? Así que son 41 ciudades que en el movimiento de City to City estoy coordinando todo esto para lo que es Latinoamérica. La RUE también, que es la Red Universitaria Evangélica. Estos son algunos de los 40 catalizadores, ponerles rostro. Hicimos un encuentro el año pasado y son pastores, son obreros, son, entre comillas, los voy a decir, laicos, porque estamos todos sirviendo y están realmente entusiasmados. Están en algunas convenciones en algunos lugares de Latinoamérica. Tres ejes vinculados con Fe y Trabajo, está la RUE, Iniciativa Fe y Trabajo América Latina, Iniciativa Fe y Trabajo Argentina, y la Sociedad de Cristianos Académicos, que es un grupo de hermanos que están pensando el tema de fe y trabajo desde su función académicos universitarios, ¿no? Y está muy interesante esto, porque están metiéndose en universidades en Argentina, en Latinoamérica, pero en Argentina haciendo un trabajo muy lindo. El director es profesor en la UBA, bueno, apasionados por Cristo, centrados en el Evangelio de la Cruz y predicando en estos lugares y generando un trabajo muy interesante desde sus vocaciones. Bueno, la serie que estaba mencionando recién, que Joana siempre está coordinando con Ágatos, ahí tenemos las 4 series. 3 ya están grabadas, la 4ª estamos grabando el mes que viene y ya me dedico a otra cosa, porque son cada serie 5 episodios, cada capítulo es realmente un esfuerzo enorme, tomar de mi trabajo, primero de mi tiempo de familia, del trabajo y de la iglesia. Esta semana he estado trabajando en la última serie, estoy sin dormir, ¿no? Hoy es el primer día que salgo así, que saco la cabeza fuera de lo que es lo laboral. Así que bueno, pero contentos, porque creemos que esto es algo que Latinoamérica necesita, la iglesia en Latinoamérica necesita. Tenemos mucho trabajo hecho a nivel discipulado de familia, discipulado de jóvenes, discipulado de adultos, de mujeres, de hombres, llamarlo de lo que sea, y nada, poquísimo en cuanto al tema del trabajo. Y vamos a ver, ¿por qué hablar de fe y trabajo, ¿no? Y quería entonces arrancar con esta pregunta. Cada una de las diapositivas le voy poniendo alguna pintura, me fascina la pintura, y voy a poner algo de arte latinoamericano, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, esta es una pintura de, ¿quién la puede reconocer? Quinquela Martín, ¿no? Que pintó desde la Boca, italiano, obras bellísimas, donde muchas de ellas están expresando lo que es el trabajo, ¿no? Acá tenemos esta pintura de la Boca de ahí, del Riachuelo, y estos trabajadores de la década del 30, 40, 50, allí en el puerto, estibadores, trabajando. ¿Por qué trabajamos? Es la pregunta, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir por qué trabajamos? No seamos demasiado espirituales. Digamos, ¿qué es lo que la gente dice por qué trabajamos? Por el dinero. ¿Qué más? ¿Cómo?
Subsistencia. Vocación. Ahí estamos. Tiramos ya subimos la vara muy alto. Pero ¿qué dice la gente? ¿Por qué trabajamos? Bueno, vocación, subsistencia, el dinero. Desarrollo personal, muy bien. ¿Allá? ¿Cómo? Salud mental. Me gusta esa, tengo un compañero de la secundaria que cada vez que me encuentro me cuenta de todo lo que está haciendo y qué sé yo. Me dice, Marce, yo trabajo para no trabajar más después. Trabajamos para no trabajar, ¿no? Trabajamos para el fin de semana. Bueno, acá algunas de las respuestas. El trabajo es un mal necesario. El trabajo es un medio para fines más placenteros o espirituales. Trabajo, así después tengo tiempo para mí, para disfrutar el fin de semana o para el Señor, ¿no? Pero yo le quiero dedicar más tiempo al Señor, entonces no trabajo para dedicarle más tiempo al Señor, como si el trabajo no fuera dedicarle tiempo al Señor, ¿no? El trabajo me define, y esto tiene mucho que ver con el tema identitario, ¿no? ¿Quién sos? Soy ingeniero, soy abogado, ¿no? Define mi identidad, define quién soy, define mi valía, ¿no? Estoy diciendo verdades en nuestra sociedad, no estoy afirmando que sean verdad, ¿no? O que sean correctas, ¿no? Pero el desafío es pensar en el trabajo como un llamado o como una vocación. Y ahí quiero que trabajemos y que meditemos en esta mañana. Pensando un poquito en cuanto a eso, entonces, ¿por qué hablar de fe y trabajo? ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Y acá quiero plantearles algunos desafíos. ¿Por qué vamos a hablar de fe y trabajo? Voy a mencionar algunas cosas. Primero, por el tema de nuestro tiempo. En el trabajo estamos más o menos entre 2.000 y 2.500 horas por año. Entre 2.000 y 2.500 horas por año. Si sos un cristiano, pero así top, vas a estar en el año unas 200 horas en la iglesia. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Porque se nos va la vida en el laburo. Porque estamos un tercio de nuestra vida trabajando. Un 40 o un 50% de nuestro tiempo despiertos estamos trabajando, en los mejores casos. Me ha tocado, en esta generación, la intensidad del trabajo ha crecido muchísimo. O sea, estamos en las 8 horas, pero entre que van conmutando y en el caso de que no alcanza el sueldo, hay que hacer trabajos extras u otros segundos trabajos, trabajamos 12, 14 horas por día. No me subo a un Uber o a un taxista para encontrarme que labura 8 horas, a menos que está retirado, recibe una cierta pensión y trabaja porque ya más o menos le alcanza. La mayoría están 12, 14 horas por día. Nuestro tiempo se va en el trabajo. Entonces, tenemos que hablar de cómo se conecta nuestra fe con el trabajo. Como decía, en la iglesia a veces, como mucho, estamos 200 horas por año. Y paradójicamente la vida es tan breve, ¿no? Esa es no la puedo conectar, bueno, sí podría conectarla, pero dura 35 segundos esta obra teatral. Samuel Beckett, que fue uno de los escritores del absurdo inglés, él escribe sobre esta obra de teatro. Dura 35 segundos. O sea, pagaste para ver una obra de teatro de 35 segundos. Y el título de la obra es Aliento, Breath, que más o menos comienza así. Comienza con un lloro y comienza con una aspiración. Transcurren 30 segundos y acontece una exhalación. Nacimiento, vida y muerte, 35 segundos. Paradójicamente, la vida es tan corta, humanamente hablando. ¿Por qué hablar de trabajo? Por el tiempo. ¿Por qué hablar de trabajo? Es interesante que el trabajo que representa
casi el 40% de las horas que estamos despiertos, la gente se siente desconectada del trabajo en todo el mundo. Esto es una investigación que se hizo. Miren ustedes los diferentes continentes, ¿no? Acá está Latinoamérica, ahí está, la flecha está un poco más abajo. Y la idea es, el gris de acá se sienten bien, ¿no? Y el resto se siente insatisfecho, muy insatisfecho y medianamente perdidos o insatisfechos desde acá para acá. En Latinoamérica alrededor del 75% de la población. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? La gente se siente desconectada. No solamente, espero que en la iglesia no, pero es interesante que muchas veces sí, si no lo tenemos, expresado, muchas veces lo tenemos muy adentro del corazón. Estoy desconectado con mi trabajo, el lunes llega y ¿qué digo? No puedo decir gracias a Dios es lunes, estoy perdido. ¿Por qué es importante? Porque es importante para las personas. Es interesante una encuesta que se hizo de Gallup. Gallup es la mayor encuestadora mundial y cuando lanzaron esta encuesta a nivel mundial era ¿en qué está pensando la gente? ¿No? Era como una pregunta muy general. E hicieron el descubrimiento más grande de la historia de Gallup. Y el descubrimiento más grande de la historia de Gallup es este. Más que ninguna otra cosa, la gente está buscando, deseando tener un buen trabajo. Es interesantísimo. Le pregunto, ¿qué estás pensando? Bueno, que la felicidad, ¿no? Vivir mucho, tener una buena familia. La gente estaba pensando, en general, a nivel mundial, 160 países, necesito un buen trabajo. Esta era la respuesta abrumadoramente mayoritaria. Esta es una pintura de Cándido Portinari, aquel que pintó y expresó más que ningún otro artista la cultura brasileira. Mi señora es brasilera, así que estamos ahí con Brasil-Argentina, un solo corazón. Menos en el fútbol, pero después, en el verano especialmente. Cándido Portinari, muchas de sus pinturas tienen que ver con el trabajo. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Porque es una vía de acceso al corazón. Es interesante que no solamente estamos nuestro tiempo en el trabajo, cuando llegamos a casa, nos llevamos el laburo a casa, acá lo llevamos. Las tensiones, las frustraciones, las alegrías, que en estos tiempos quizás son las menos, es una vía de acceso al corazón. Entrar por el área de fe y trabajo es entrar al corazón de donde se habla mucho de los ídolos del corazón. Estos ídolos que me prometen falsa felicidad, ¿no? El confort, la aceptación, el poder, ¿no? Y otros ídolos del corazón que están ahí subyacentes y que se disparan en el momento de ciertas realidades que acontecen en la vida de todos los días, cómo no en el tiempo del trabajo, donde se va, como decía, tanto tiempo de nuestras vidas. Es una vía de impacto a la iglesia. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? Miren esta estadística, también hecha por una encuestadora, y dice así: los cristianos que integran fe y trabajo son discípulos de Cristo más plenamente activos y participantes en el cuerpo de la iglesia local que otros cristianos. Es interesante, hicieron una encuesta en miles de iglesias y descubrieron que aquellas iglesias o aquellas, espacios donde se trabajaba el tema, se discipulaba en relación con el trabajo, la gente oraba más, leía más la Biblia, iban más a la iglesia, se voluntariaban más para servir en la iglesia, se metían más en los grupos pequeños. Yo he estado, por ejemplo, en Nueva York, donde el movimiento es muy fuerte, hablando con jóvenes que trabajan 14 horas por día porque están ahí metidos en la corporación y los tipos metidos en sus grupos pequeños, hablar y escuchar sus testimonios porque de repente les hizo clic su vocación y empezaron a plantar iglesias, cosa que en Nueva York, en la zona de Manhattan,
Una iglesia que todos la conocemos, que es la de David Wilkerson, después no existe más, pero este movimiento comenzó a partir de esta visión de fe y trabajo a plantar iglesias y a comenzar obras en Manhattan. Hacía 50 años que no se construían iglesias en Manhattan. Y todo a partir de esta visión, ¿no? Usan sus dones del trabajo para trabajar en la iglesia. Y este tema también de la dicotomía talentos versus dones, ¿no? Como si los dones solamente tienen que ver con la iglesia. Los dones tienen que ver con el reino. Con el reino de Dios tienen que ver los dones. No con la iglesia, sí, amén con la iglesia, pero la iglesia no es el reino, la iglesia es parte del reino, el reino es mucho más grande. Y claro que sí, que la iglesia es elemento fundamental y fundante del reino de Dios. Pero a veces confundimos y decimos, bueno, cuanto más comprometido estás en la iglesia, más estás en el reino. ¿Perdón? ¿Perdón? Entonces, es una vía de impacto a la iglesia. Es una vía de impacto a la ciudad. Ahí tenemos otra obra de Bruno Berni, otro artista argentino que pintó también acerca del trabajo y demás historias muy interesantes. Es una vía de impacto a la ciudad. Miren ustedes, hay 40 ciudades en América Latina que representan el 75% de la población. O sea, el 75% de los 600 y pico de millones de personas que viven en Latinoamérica viven en 40 ciudades. Punto 1. Punto 2. ¿Sabe dónde está creciendo la iglesia? Fuera de las ciudades. La iglesia no ha encontrado todavía el desafío de entrar en las ciudades. Te voy a poner un ejemplo. Estamos plantando una iglesia en Palermo. 350.000 habitantes en Palermo. ¿Cuántos habitantes hay bueno, estoy hablando de toda la ciudad incluyendo el conurbano. Voy a poner ese ejemplo particular. Hay 3 o 4 iglesias. El desafío está en las ciudades. El desafío está pensar en las ciudades. Y mi conclusión es que la iglesia en Latinoamérica está creciendo más que en muchos continentes. Está creciendo abrumadoramente. Pero fuera de las grandes ciudades, 1. 2, el impacto, vos ves ciudades o países donde el porcentaje de cristianos supera el 20%. Dicen que cuando el porcentaje de cristianos supera entre el 10 o el 15%, ya comienza a haber ruido en la cultura. Ya comienza a haber impacto y transformación en la cultura. Comienzan a impactarse las estructuras, las instituciones, las industrias, porque esta es la teoría, ¿no? Y es lo que ha pasado a lo largo de la historia. En Latinoamérica tenemos países con un 20% de cristianos, en Brasil hay más del 20%, para mencionar un ejemplo, y los niveles de corrupción en general son increíbles. O sea, hay algo que no está conectando. Y es justamente el discipulado que tiene que ver con qué hace la gente de lunes a viernes. No, pero yo soy muy honesto, yo no coimeo, yo no robo, yo no miento. Amén. ¿Y qué de transformar las estructuras en el lugar donde estamos? ¿Qué de pensar en producir servicios nuevos o productos que sean de bendición, que no mientan con sus ingredientes, y etcétera, etcétera, etcétera? El desafío está en las ciudades. Una frase contundente de un pastor. Paréntesis, acabo de conocer un pastor que va a estar este año, no sé cuántos pertenecen o no sé cuál es tu opinión. A mí me parece interesantísimo, va a estar predicando en varios lugares, va a estar en Argentina, Oramos por Vos este año. Escribió un libro sobre el tema de las ciudades. Él es sudafricano y un movimiento tremendo en la ciudad de Pretoria, hablando sobre estas cosas. Este es otro autor que dice, el título del libro es Trabajo y Adoración. Me parecen dos cosas totalmente desconectadas, ¿no? Trabajo y adoración. Y la tesis es lo que dice la Biblia, El trabajo es adoración. Dice, la ciudad no será renovada solo por 5 plantadores de iglesias y 5 líderes de organizaciones sin fines de lucro. Solo.
¿no? O sea, que hacen su papel. Será renovada también por las vocaciones, las carreras y trabajos de las otras 500 personas sentadas en las sillas de la iglesia. La misión de la iglesia local no se limita a un único programa de evangelización, no se limita a un solo misionero, es multiforme, compleja e incluye a todos. La misión de la iglesia está incorporada en el trabajo diverso de todas las personas en toda la ciudad. La Reforma Protestante, que fue un avivamiento, impactó en 60 ciudades en Europa, e impactó todo lo que te puedas imaginar, desde el arte, las universidades, los colegios, el trabajo, a partir de un avivamiento espiritual y una comprensión de que el cristiano, lo decía Lutero, lo decían otros interesantísimos, muy diversos, Juan Wesley, esta comprensión profunda de que el cristiano brilla en el lugar donde está, comprometido con el lugar donde está, entendiendo que cada uno de nosotros realiza un trabajo de transformación y de extensión del reino de Dios. ¿Por qué hablar de fe y trabajo? ¿Qué es lo más importante? Somos creados para glorificar a Dios con y en nuestros trabajos. Este es el mensaje central de toda la propuesta, ¿no? Cuando Dios crea al ser humano, crea a Adán y Eva, los pone en el huerto para cultivarlo y cuidarlo. Ah, no, pero pará, no era que iban a hacer una reunión de adoración de 15 horas por día si tenían todo ahí. No, para cultivarlo y cuidarlo. Ese era. Y la palabra cultivar en el hebreo se usa en otras instancias en el Antiguo Testamento para hablar de adoración. Por eso decimos, mi trabajo es adoración. Sí, Señor. Una definición. El trabajo es el uso de mi... Este es John Stott, un hombre que influenció mucho el movimiento de evangelización, el discipulado, bueno, era un hombre tremendo, está en la presencia del Señor, fue un gran inspirador en mi vida personal. ¿Alguno ha leído un libro de John Stott? Tienen que leer, libros. Cristianismo Básico es el libro más vendido, el Cristianismo Básico, el libro más vendido de teología básica en la historia, junto con otro libro de J.I. Packer que se llama Hacia el conocimiento de Dios. 2 libros que tenés que leer, tenés que leerlos. El trabajo es el uso de mi energía mental o física en el servicio a otros que trae gloria a Dios, beneficio a la sociedad, hablando del prójimo, satisfacción y realización al trabajador. ¿Qué es fe y trabajo? Para decirlo de una manera, es el discipulado que procura integrar nuestra fe con el trabajo, para que sea impactada nuestra manera de pensar en relación con nuestra vocación, ser en relación a nuestra identidad y relación con otros, y actuar en cuanto a su trabajo y vocación específica, para ser embajadores de Cristo desde nuestras vocaciones y traer renovación a sus ciudades por medio de la extensión del reino de Dios. Y hago una aclaración, porque a veces pensamos, ¿qué es fe y trabajo? Bueno, decimos, es compartir el Evangelio, pero también es tomar decisiones éticas, pero también es buscar la sabiduría de Dios para el trabajo, también es orar por el trabajo, en el trabajo y con el trabajo. También ora y et labora, decía el movimiento monástico, ¿no? Ora y et labora, en latín es ora y trabaja. Ayudar a las personas heridas en el trabajo, ministrar, generar una cultura de cambios, trabajar en una disciplina de ayuda solidaria, ser emprendedores de impacto social, dar acceso laboral a los que no lo tienen, reformar mi industria. Todo eso es fe y trabajo, y mucho más. Ahora, ¿cómo está Argentina? Bueno, acá podríamos hablar todo el día, ¿no? Así que lo vamos a hacer bien rápido, porque no vamos a meternos en muchas cosas, pero lo voy a mostrar en fotos. Primera obra de arte que está en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Esta fue una de las primeras obras que se pintó en el siglo XIX, un argentino, la Cacorba se llamaba, sobre el tema del impacto, el tema del trabajo, ¿no? No era cristiano, pero fíjense cómo está tan metido esta lucha a nivel de
del trabajo en nuestra sociedad. Y el título, ¿alguien sabe el título de esta obra? Sin pan y sin trabajo. Sí, señor, sin pan y sin trabajo. Y está, y aparentemente del otro lado hay una manifestación anarquista, ¿no? Para hablar de los anarquistas y toda esta cosa que trajeron a Argentina, muy interesante. No estoy de acuerdo, pero digo, fascinante la comprensión. Bueno, y ahí está la mujer con su bebé, no tienen que comer, no tiene nada, tiene su herramienta acá, ¿no? Expresando su frustración. Un poco digo, no sería muy diferente del día de hoy. Esa pintura parece que fuera muy actual, ¿no? Miren esta la hizo Bruno Berni, se llama Manifestación, ¿no? De estas primeras manifestaciones a principios del siglo XX, hablando un poco lo que eran en Argentina. Mira, ¿se acuerdan de esta película? De La Fiaca, bueno, con Norman Brisky. ¿Se acuerdan? Bueno, no se puede escuchar acá, pero ¿se acuerdan de la película La Fiaca? ¿La vieron en la década del 60? Es un tipo que se despierta a la mañana y ve el despertador, lo apaga con placer porque ha tomado la decisión que tiene fiaca para ir a trabajar. Y toda la película es la fiaca, ¿no? ¿Cómo hace el tipo para no ir a laburar? Llega el médico que le manda a la empresa, ¿no? Y entonces le da un par de días. Y después no le queda otra más que volver a trabajar. Pero ese volver a trabajar no es porque ha sido iluminado y tuvo una conversión y dijo, bueno, ahora porque no le queda más remedio, porque no alcanza la plata en la casa, ¿no? Norma Leandro es la actriz. Es muy linda la película, graciosa, dura en un sentido, porque nos despierta en cuanto a veces el sentimiento. Acá le dice a la esposa, tengo fiaca. Ella le dice, ¿no te levantás, mi amor, 6 de la mañana? No, tengo fiaca. Y ese tipo se queda disfrutando, bueno, le dura 3 días. Nuestro presente, ¿dónde estamos con el trabajo? Una crisis estructural de inseguridad laboral, hay desempleo, corrupción, parece desigualdad, juventud juventud que ni trabaja ni estudia, educación y tecnología como desafío, fuga de cerebro y impacto en el medio ambiente. Bueno, temas presentes, por ahí un poco negativa la expresión. ¿Qué de la iglesia? Yo planteo esto, hay una gran tensión en la iglesia entre lo que es sagrado y secular. Hay una dicotomía de lo sagrado y lo secular, donde lo sagrado lo interpretamos desde una perspectiva eclesiástica y lo secular tiene que ver con allá afuera. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Mi trabajo secular, hermano? ¿No? La palabra secular es no sagrado, ¿no? O despojado de toda religiosidad o de toda visión. Religiosidad se puede interpretar en el sentido de religar. Estoy hablando de religiosidad en el sentido de vínculo con lo trascendente, con Dios, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Hay una gran dicotomía y yo creo que estos elementos es algo que tenemos que romper. Hay que romperlo esto, ¿no? Y esto es una herencia evangélica lo que estoy planteando. Digo, esto de romper la brecha sagrado-secular no es evangélico. No, esto es bíblico. No es bíblico. Lean los textos a lo largo de toda la Escritura. Es el llamado a integrar la fe en todas las dimensiones de la vida. Lo básico. Entonces, pero hemos recibido una herencia que la hemos construido y a veces desde el dolor, decir que Cristo venga pronto, por favor, porque quiero estar allá arriba. Otra manera de entender también, ¿no? O sea, el cielo nuevo y la tierra nueva están allá arriba, no están acá abajo. Pero como decía un autor muy interesante, tremendo, que ha influenciado toda la iglesia evangélica y que conocemos poco su nombre, se llamaba Elton Ladd, decía, la salvación no viene de abajo para arriba, viene de arriba para abajo. En todos sus elementos, siempre es Dios viniendo, tomando la iniciativa, y es Dios reconstruyendo todas las cosas para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una brecha entre domingo y lunes. No decimos gracias a Dios el lunes. Decimos, Señor, dame fuerzas. ¿No? Cuando llega, tenemos una de las iglesias que estamos abriendo, la estamos abriendo el domingo de la noche en Palermo. Se me llenó de generación Z.
todos pibes que no creen en nada durante toda la semana, pero el domingo están con una angustia existencial tremenda. Bueno, Dios lo usa, ¿no? Yo aprovecho, ¿verdad? Ahí estamos para darle la palabra. Pero es interesante la dicotomía, ¿no? Que existe entre domingo y lunes. El lunes produce angustia, el domingo a la noche está comprobada la angustia que se produce a nivel general. Y aún dentro de la iglesia no hemos podido dar respuesta. Es decir, ¿qué significa el día lunes para la iglesia? Modelos centrípetos de iglesia, donde todo pasa en la iglesia, ¿no? No en el reino, sino en la iglesia. Y esto también, es decir, la dinámica del libro de los Hechos es una dinámica centrífuga, es hacia afuera, es la dinámica del reino, es la dinámica de Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hablamos de evangelizar y que vengan a la iglesia. Pastor, predique un buen sermón, una buena predicación, porque traigo una persona que no conoce a Cristo. Ah, y el laburo que vos tenés que hacer, no, bueno, que lo haga otro, que lo hace la iglesia. Hagamos buenos programas. Está bueno, todo está muy bueno. Todo está bueno cuando la iglesia ocupa el lugar que debe ocupar, no el lugar que no debe ocupar. Las 4C de fe y trabajo, para mí que son centrales cuando hablamos de fe y trabajo, los planteo así, y esto es para hablar de cada una horas, y yo tengo 15 minutos más. Uno es cosmovisión. Necesito lentes para poder entender la vida, una cosmovisión. Vamos a ver, necesito entender mi corazón. Calvino decía, cuanto más conozco a Dios, más me conozco a mí. Cuanto más me conozco a mí a la luz del Evangelio de la cruz, más conozco a Dios. Es fascinante. El tema de fe y trabajo parte no por un activismo, sino parte por una revolución en el corazón. Tiene que ver con la comunión, la otra C, es decir, no puedo concebir fe y trabajo aparte de la iglesia local. Un autor decía, la iglesia no me salva, versión católica romana, pero no puedo ser salvo aparte de la iglesia. Necesito la comunidad de fe. Fe y trabajo debe ser transitado en estos espacios. Y nos encontramos el albañil con el empresario. No, porque el empresario... No, es que esto es lo revolucionario del Evangelio. Por eso la iglesia es tan fundamental para fe y trabajo, porque nos encontramos donde no nos encontraríamos en ninguna otra parte de la sociedad. Y es bueno tener grupos de empresarios, grupos de lo que sea, gloria a Dios, hay afinidad, nos permite profundizar esto en cada una de las profesiones, bien, pero necesitamos la transversalidad, necesitamos el vínculo, escuchar al ama de casa que trabaja, escuchar al albañil, escuchar al empresario, escuchar al ingeniero, al que trabaja en software. Esa conexión fundamental genera una cultura de transformación que no genera ningún otro espacio en esta sociedad. Necesitamos la comunión. Y la tercera C, ciudad. Yo estoy convencido de esto, soy un apasionado de las ciudades. O sea, lo mío nada que ver con todo esto en un sentido. En el reino todo tiene que ver con todo. Yo me apasionado por las ciudades. Cuando empecé mi investigación temprana, era la ciudad, la ciudad, la ciudad. Buenos Aires, mi pasión. Es la mejor ciudad del mundo. Es la mejor ciudad del mundo. Yo viajo a veces para volver a Buenos Aires, ¿no? Como dice la canción, volver a Buenos Aires, ¿no? Pero el tema de la ciudad es un tema fundamental. Una visión hacia la ciudad. Y Pablo, es decir, el primer pensador sobre el tema de la ciudad lo pensó a partir del evangelismo, Roland Allen, principio del siglo XX. Escribió un libro, El método evangelístico de Pablo, en el libro de los Hechos. Meterse en las grandes ciudades, meterse en las ciudades, porque sabía que transformando una ciudad, toda una región es impactada. El tema de las ciudades, ¿cómo impactar? El tema de fe y trabajo. Es la brecha no explotada, no explorada, no buscada,
no remarcada. Y la persona cuando termina la reunión el domingo se va el lunes sin herramientas. No digo que la palabra no sirva, amén, tiene poder. Pero digo, más intencionalmente el desafío está en entender que estas personas son nuestros mejores misioneros para impactar esas áreas a las cuales van a servir el resto de la semana. Bueno, voy a hablar rápidamente de cada uno de estos puntos, algunos. Necesitamos una visión bíblica del trabajo. La visión bíblica del trabajo, yo la planteo de esta manera. No es buscar los textos de la Biblia que me hablen del trabajo. Eso es construir una teología temática, ¿no? A ver, todos los libros, todos los versículos que tengo sobre trabajo, que son un montón, sino la perspectiva es toda la Escritura me es útil. Toda la Escritura tiene que hablarme transversalmente en cuanto a qué tiene que ver un tercio de mi vida con Dios y con su reino. Por eso el planteo que hacemos en la serie, entenderla a la luz de esta cosmovisión. Cuando veo mi trabajo, creacionalmente, ¿qué tiene de bueno? Desde la perspectiva de la caída, ¿dónde ha sido afectada por el pecado? ¿Cuál es la dirección errada que ha tomado el área de mi trabajo? Desde la redención, ¿dónde es redimible por el impacto del Evangelio y de mi presencia en ese lugar? La cantidad de veces que tengo que hablar con las personas y decirle, pastor, me voy porque es un antro de pecado y de corrupción. Le digo, bienvenido al planeta Tierra. Bienvenido al planeta Tierra. Si te vas a ir porque no te da el cuero, yo lo acepto porque uno sabe, conociéndose uno sabe hasta dónde puede dar. Pero si podés ser, esta es una palabra hermosa, presencia fiel en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿qué sería de ese lugar si no estuvieras vos? ¿O no fue la oración de Abraham cuando le dijo, si encontraras 10 justos, no destruirías la ciudad? Y consumación. Es decir, ¿cuál es mi esperanza? Y acá es donde, yo me voy a meter en un tema, acá es donde la escatología es fundamental. Porque hemos sido influenciados por una escatología desconectada de la cosmovisión de toda la Escritura, donde una y otra vez la Escritura en Cristo de reunir, no todos los hombres y todas las mujeres, reunir en Cristo que dice, todas las cosas, aguardamos cielo nuevo y tierra nueva, la Jerusalén celestial que desciende, la transformación de todas las cosas. ¿Qué significa cielo nuevo y tierra nueva? Yo creo profundamente que en el cielo va a haber trabajo. Va a ser la derivación de las vocaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas y otras que no hemos todavía entrado, porque creo que la vocación no es una cosa, sino es una dinámica de Dios trabajando con nosotros a lo largo de toda la vida. Es formativa la vocación. Pero esta visión es la esperanza de entender. Hay un libro que tienen que leer de N.T. Wright, se llama Sorprendido por el gozo, donde él habla sobre esta visión. Pero esto es general, Elton Ladd le menciona. Esta visión, vamos hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Claro que radicalmente diferente, claro que sin pecado, claro que Cristo en el centro, claro que Dios en el centro, su luz brilla en todas dimensiones, donde hay comunión perfecta, no hay más lloro ni lágrimas. Pero es un cielo nuevo y tierra nueva. Cristo resucitó en cuerpo. Entonces, es interesante, bueno, para hablar de otro momento, pero digo, el tema de nuestra visión de la consumación de todas las cosas es fundamental. La otra vez hablaba con una persona metido, brillante, un pibe joven en política y todo lo demás, ¿no? Y me contaba su historia y dice, y todo esto no sirve para nada igual. Cristiano, ¿no? Pastor. Y todo esto igual no sirve para nada, porque después nos vamos al cielo. Ah, bueno. Bueno, ya está. Tengo un ministerio por los próximos 3 años con este pastor, para alentarlo en su corazón y sentarnos a leer la Escritura y a ver lo que Dios dice en su palabra
acerca de estas cosas. Mirá lo que dice este autor, dice, la doctrina bíblica del trabajo es una de las herramientas más poderosas que Dios nos proporciona para moldar y transformar nuestras vidas y sociedad. Necesitamos una doctrina bíblica del trabajo. Necesitamos construir una doctrina bíblica del trabajo, una visión bíblica del trabajo. Bueno, no me voy a meter en Génesis 1 y 2. Si quieren, la serie es gratuita, pueden mirar, creo que era el episodio, bueno, la serie 2 es todo sobre, pero Génesis 1 y 2, ¿no? Todas estas dimensiones de identidad, propósito, provisión, el tema del descanso, bueno, es antes de la caída, es todo antes de la caída. O sea que desde una perspectiva, es interesante, viene de la teología católica romana, esta visión negativa del trabajo es maldición. Es verdad, tiene mucho, pero es interesante que los primeros que sacaron trabajos de reflexión sobre el tema del trabajo después de la Segunda Revolución Industrial fue la Iglesia Católica Romana, la Rerum Novarum, fines del siglo XIX. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, digo, a ver, plantear lo que tengo que plantear, nada más. Es decir, ha habido reflexión, no solamente pensar en el trabajo como maldición, pero es cierto que viene mucho de eso de Tomás de Aquino. Pero el tema de Génesis 1 y 2 nos plantea por qué trabajamos. Y acá se me trabó la computadora. ¿Cómo? No quiere trabajar. A ver. Y ya no sé cómo, ni siquiera cómo se destraba. Ahí está, a ver. ¿Cómo? A ver, esta. Ahí vamos. Esta es, ¿no? Sí. Estamos hablando de esto, ¿no? ¿Estamos bien? Vamos, vamos. Estamos. Ahí se trabó. Bueno. Bueno. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. El tema de la caída, capítulo 3 del libro de Génesis, nos habla de la experiencia del trabajo, cómo es impactada y cómo es afectada, ¿no? A ver si puedo. A ver, sí. A ver, ahí está. Para dar gloria a Dios y para continuar la obra de Dios. Me gusta esto, porque trabajamos cultivando la tierra, y es interesante, la palabra cultivo, ¿de qué palabra deriva de la palabra cultivo? La palabra cultura. Es interesante, muchos autores dicen, Dios dejó la creación no inconclusa, para seguir siendo extendida a través de la acción del ser humano, imagen de Dios. Y dar gloria a Dios con su trabajo, con el cultivo de todas las cosas. Con la generación de cultura, las familias, el crecimiento de la familia y el crecimiento de la población iba a generar la construcción de ciudades, iba a generar redes de trabajo. ¡Qué maravilloso! La ciudad no es fruto de la maldición. La ciudad es lo que derivaría, lo que hubiera derivado, la ciudad perfecta, lo que hubiera derivado de la obediencia de Adán y Eva al mandato, lo llaman cultural, de cultivar y de cuidar. Por eso, al final de los tiempos, ¿cuál es el retorno? ¿Volvemos al jardín? No. Lo que es consumado es la ciudad perfecta que Dios trae y que es representación de lo que hubiera ocurrido si Adán y Eva hubieran obedecido de manera con temor de Dios. Donde quiera que el ser humano
se sitúe, decía este autor, cualquier cosa que haga o a cualquier cosa que aplique su mano, ya sea en la agricultura, el comercio y la industria o su mente, en el mundo del arte y la ciencia, está en todo lo que sea continuamente corandeo, delante del rostro de Dios. Empleado al servicio de su Dios, llamado a obedecerlo y por encima de todo a darle gloria. Y la caída nos habla acerca de la realidad de la experiencia laboral impactada, ¿no? Ahí puse una de Mafalda, dice, trabajar para ganarse la vida está bien, dice Mafalda, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Esa Mafalda es una genia. Bueno, este cuadro es interesante porque a veces tenemos la idea, ¿no? Esta pirámide, a ver si puedo presentarla ahora. Estamos. Tenemos a veces esta idea de que en la iglesia tenemos los mejores trabajos. Ese es el llamado. Y después si trabajas en el sector comercial o en una empresa industrial, bueno, no te olvides de traer los diezmos. Y no te olvides que el domingo tenemos reunión. Es verdad, no te olvides de las dos cosas, por favor. Pero tenemos esta idea de que a la base de la pirámide están los que están más alejados de la realidad de Dios. Y acá arriba están los que verdaderamente están sirviendo. Yo soy pastor y honro mi ministerio. Y si hay algo por lo cual estamos orando es para que Dios despierte vocaciones pastorales que son muy necesarias y estamos necesitando en la iglesia Dios despertar vocaciones pastorales. No estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando de nuestra concepción que es medieval, que viene de la iglesia católica, donde en la Edad Media vos tenías dos opciones. O seguías trabajando en tu oikos, que era tu familia y con las profesiones de tu familia, o te ibas al convento o al monasterio a servir realmente a Dios. Si no tenías capacidad, bueno, quédate sirviendo acá y honestamente, pero este era el llamado. Esto sigue siendo así hoy. Y esto no es bíblico. Esta es la dimensión que a veces tenemos, ¿no? Más cerca de Dios. Si no puedes estar acá, bueno, por lo menos una organización sin fines de lucro, que sea cristiana. Y después el sector social, ¿no? Bueno, más o menos estás en el arte, bueno, no te olvides de escribir algunas canciones cristianas y demás, porque eso sí está bueno, ¿no? Y otra vez, no estoy yendo en detrimento de todo eso que es profundamente entendido dentro de nuestra visión, pero a veces estamos dicotomizando. Cuando la propuesta es que la realidad de la caída impacta así, no así. No, acá están todos los caídos, acá están todos los levantados. La dinámica de la caída impacta transversalmente desde la iglesia hasta el sector industrial y lo que sea. Y el desafío es a redimir todas las cosas para la gloria de Dios. Bueno, cuando hablamos de la redención, solo les voy a alentar para que lean Efesios capítulo 2. Léanlo y vean nuestra condición sin Cristo, la obra de Cristo en nosotros, y dice al final para buenas obras, porque somos creación suya, ¿no? Dios nos creó como su poema es la palabra que usa ahí, ¿no? Y que Dios nos creó como un poema para su gloria y nos creó para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Esa palabra buenas obras aplica a todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Bueno, no voy a agotar ahí todo. Pero cuando hablo de Cristo y hablo del trabajo, siempre cuento esta historia. Para los que vieron la serie, bueno, esta es la foto. Porque un día yo estaba escribiendo esta serie, estaba sentado en un café ahí donde vivo, y de repente escucho en el retumbe de los edificios, ¿no? Que resonaba como un eco, esta canción maravillosa, Jesús, Señor de la creación. Es básicamente el himno, es el poema de Filipenses capítulo 2. Cantada, ¿cuántos la conocen, no? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios,
La conocen, ¿no es cierto? Se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, para su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció. Y yo estaba escribiendo y escucho esta canción retumbando. Digo, ¿quién? ¿De dónde? Era como, estaba escribiendo esto y escucho a este hombre empujando un carro, buscando allí elementos para reciclar, cantando a viva voz con sus parlantitos esta canción. Y yo decía, qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso cuando el Evangelio empieza a impactar vidas y empiezan a entender el gozo del trabajo. Ese vínculo extraño, un día de semana, un hombre humilde, muy humilde, buscando lo necesario para hacer un mango y llevar a su familia, encontrando la dimensión del Evangelio, vinculando todas las cosas. Y pensé en la carta de Pablo a Filemón, porque la carta de Pablo a Filemón recibe a Onésimo, recibe a este que se fue, a este que se robó algo, recíbelo en el Evangelio, porque ahora es tu hermano. Recibe a este esclavo. Es interesante, Pablo parece estar afirmando la esclavitud. No, está diciendo, ahora es tu hermano. Entiende que algo que va a transformar esas estructuras es comenzar a reflexionar sobre el impacto de la fe en todas las áreas de la vida. Jesús, Señor de la creación, qué maravilloso el Evangelio. Bueno, ahí tengo una pregunta y con esto vamos a dar unos minutos ahí en el grupo tuyo para reflexionar. Elegí tu profesión o tu trabajo, o si no, en este momento estás estudiando tu estudio o el trabajo o por lo que los que van a estudiar, qué profesión vas a elegir, o en tu familia, ¿no? Alguna profesión. Vamos a hacer estas 4 preguntas, ¿no? Breves, ¿no? Porque es mucho y tenemos 10 minutitos nada más, pero me gustaría escuchar, hacer un ejercicio. Una vez le pregunté a un abogado, ¿y cómo ves el tema de la justicia en tu profesión? Un abogado. No me pudo responder, me dijo, bueno, hay que usar la ley, qué sé yo. De ninguna manera pudo conectar su profesión maravillosa con un llamado a traer justicia, no solo la de la ley, sino mucho más allá y mucho más profunda, que es la justicia de Dios. ¿Y qué impacto tendría su cosmovisión en su profesión? Bueno, pensar, ¿qué hay de bueno en tu trabajo? ¿O qué es lo bueno de tu trabajo que a vos decís, esto lo vinculo, o de algún trabajo que puedas mencionar? Esto incluye a los pastores. ¿De qué manera sentís que das gloria a Dios con lo que haces? ¿Cómo te parece que con lo que haces contribuís al bien de la ciudad? ¿Qué trae alegría o satisfacción en lo que haces? Bueno, más o menos esta es la pregunta, ¿no? Y te preguntaría una cosa más. Esta es una sola, pero con varias, como para pensar. Te preguntaría, ¿en dónde ves que la caída ha impactado y ha afectado a tu profesión? ¿Y dónde vos crees que Dios te ha puesto en ese lugar para hacer una diferencia y ser un agente de cambio? Bueno, hay mucho para decir ahí, pero lo dejo acá con vos, ahí en grupos donde están. Conversen un poquito sobre esto y ya estamos llegando hacia el final. Después hacemos ¿cómo se dice? Una puesta en común, una puesta en común y hacemos un cierre. Qué belleza esto también que comentás, porque es interesante cuando Dios hace todas las cosas, crea estructura del caos. Y un autor dice, un pastor, amigo, dice, todo lo que hace el hombre, el ser humano, a imagen de Dios es traer estructura del caos. La limpieza, ¿qué sería si no limpiáramos? ¿No? Y la limpieza que hacemos, qué hermosa manifestación de lo que es ser imagen de Dios, ¿no? Desde esa dimensión, trayendo estructura del caos, ¿no? Nos comerían los gérmenes si no fuera una buena limpieza
Es cómo uno está sirviendo al prójimo con una buena limpieza y dando gloria a Dios con una buena limpieza. Qué interesante para mí, siempre el desafío es, ¿qué hay de bueno en lo que haces? ¿Cómo lo entendés desde la perspectiva de ser imagen de Dios y ser creado para la gloria de Dios? En lo que estás haciendo. Este día no evangelicé, entonces no hiciste nada para Dios. Sí hiciste para Dios, muchísimo. Y este vínculo con el trabajo, ¿no? Marx, no tengo que decir con todo, pero lo que a él le planteaba su gran, con la revolución industrial, era la alienación que tiene el trabajador del producto que genera, ¿no? Es decir, no puede identificarse con ese servicio que da, ese producto que da. Tenía cierto grado de razón, porque Dios nos creó para tener un vínculo y poder decir lo que Él hizo, lo que Dios hizo cuando terminó de crear todas las cosas. Y Él no lo necesitaba. ¿Qué fue? El descanso. Para disfrutar de esa obra que Él creó y poder contemplarla. ¿Para qué tenemos el descanso? Primero, para decir, acá entrego el control, Dios está en control, yo no. Y en segundo lugar, para poder, y muchas otras cosas, celebrar la gracia de que no soy esclavo de mi trabajo. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo cuando salió de Egipto. El día de descanso era decir, no, tu trabajo no es lo que te define, no sos esclavo de tu trabajo, no son los ladrillos que producís, pero también es contemplar la obra que he podido hacer para la gloria de Dios. Y gracias, Señor. Limpié muchos baños. Gracias, Señor. Poder disfrutar y entender, y esto es un elemento en nuestra sociedad industrial donde vos estás haciendo como Carlos Chaplin, ¿no? Track, 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 y poder entender, y ese es el trabajo que tenemos que hacer muchos de los empleadores, es decir, mira, esto es tu aporte al todo, a la producción de este servicio, de este trabajo, mira de qué manera esto que estás haciendo es conectado con todo lo demás y trae gloria a Dios en lo que estás haciendo. Ese punto de conexión es conectarnos con el sentido profundo de por qué estamos aquí en la tierra, ¿no? Y con esto todo lo demás, todo lo demás. Pero bueno, no voy a meter mucho en esto. ¿Qué más hablaron? El tema de la integridad es, en nuestra sociedad es interesante cómo aún dentro de nuestra dinámica de cristianos saltamos al otro lado el día lunes y asumimos ciertas estructuras de corrupción como dadas, ¿no? ¿Y qué hacer? Entendiendo que vienen de generaciones. Entonces me corro para no ser contaminado, pero dejo que otro venga para seguir afirmando esa estructura. Sabiendo que si la denuncio, me ponen a un costado y me echan. ¿Cómo entender mi lugar mi llamado en ese lugar para ser agente de cambio? A veces lleva generaciones. Pero esto, y algunos lo llaman presencia fiel. Hablaba con un grupo de pastores cubanos diciendo, aquel que entra a trabajar, lo primero que entra en Cuba es, y aún los cristianos, porque viven sobreviviendo, se levantan pensando, ¿qué voy a comer hoy? Me decía el pastor. Nos levantamos a la mañana y decimos, ¿qué voy a comer hoy? Primero, ¿cómo lo voy a conseguir? Segundo, o sea, ¿dónde voy a sacar el dinero para comprarlo? ¿Cómo lo voy a cocinar? Y cuarto, ¿cómo lo voy a conservar después de lo que sobre? Por la luz se corta todo el tiempo, no hay heladera. O sea, una mentalidad. Y aquel que entra a trabajar piensa, bueno, se mete y el sistema lo devora. Pero ¿cómo mantener esa tensión, ¿no? Bueno, hay textos maravillosos como el de Jeremías 29, cuando reciben una carta del pueblo de Dios que estaba en Babilonia. Y Jeremías le dice algo que a un judío jamás se le hubiera ocurrido. Dice, busquen el shalom de Babilonia. Un judío nunca busca el shalom de Babilonia, un judío busca el shalom de Jerusalén. Y Jeremías le dice, Dios les dice, busquen el shalom de Babilonia. Tremendo. Cásense, tengan hijos, oren por la ciudad, bendigan ese lugar. Presencia fiel. Amén. ¿Qué más? Gracias. ¿Con tu nombre? Santiago. Santiago. Gracias, chico. Qué interesante lo que dice, cuando Pablo le dice a los esclavos y a los amos, ¿no? En Efesios capítulo 6, habla de esa dinámica. Dice, ¿te está afirmando la esclavitud o está diciéndole a los amos, a los esclavos? Es decir, y está poniendo de una perspectiva que arranca en el capítulo 5 cuando
cuando habla de ese trato y ese amor unos por otros, y en esa estructura consolidada de opresión, Pablo les empieza a meter la dinámica y la cosmovisión del Evangelio, porque ahí es donde se rompe. Desde el corazón va generando esos espacios de transformación. Y esto que vos decís, Santiago, tiene que ver con esto, que yo creo que es tremendo y que la iglesia necesita darle tiempo para pensar y tener espacios así donde decís, che, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Qué situaciones están planteándose en tu trabajo? ¿Cómo podemos orar por él? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos pensar desde la estructura del Evangelio, desde la cosmos? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué es caído? ¿Cómo podemos redimir? ¿Cómo podemos orar? ¿Qué se puede generar en tu espacio laboral para generar un espacio de transformación? Todo eso lleva tiempo, pero afirmado desde esas relaciones que van encontrando el amor aún en estas relaciones desiguales y que van generando luces de transformación, ¿no? Me encanta, muy bueno. Bueno, pensando ahí, Lutero decía, Lutero era fiery, ¿no? Como dicen en inglés. Mirá lo que dice Lutero, dice, a la manera de Lutero. Las obras de los monjes y los sacerdotes, por muy santas y abnegadas que sean, no difieren ni un poco a los ojos de Dios de las del campesino rústico o las de la mujer que lleva a cabo sus tareas del hogar, ya que todas las tareas se hacen por la fe. Gloria a Dios. Amén. Si lo dice Lutero, ciertamente el trabajo manual de un criado o una criada suele ser más aceptable para Dios que todos los ayunos y todas las penitencias de un monje o un sacerdote. Si no, lean Isaías 58. Miren esta pintura de Rembrandt, protestante. ¿Cómo se llamaba esta pintura? ¿Esta la analizaron? Se llama La lección de anatomía. Rembrandt comenzó a pintar, es interesante, hasta la Reforma, las pinturas eran todas espirituales o aquellos artistas que pintaban para los reyes, ¿no? Entonces Velázquez, que era otro pintor pero español, en la misma época estaba pintando niños ¿no? de la realeza y todos estos príncipes. Rembrandt empezó a pintar cosas de todos los días. Empezó a pintar, miren Van Gogh, influenciados por la Reforma, empezaron a pintar la cotidianeidad del trabajo. Una mujer con un cántaro, un campesino orando, el sol ocultándose en alguien que está trabajando con el arado. Una lección de anatomía, describiendo la dinámica y queriendo expresar, Dios creó esto. Esto que hacemos también merece ser visualizado porque es para su gloria. Tremendo. Bueno, no tenemos más tiempo, pero quiero que piensen en esto. La pregunta no es, ¿a qué soy llamado? El tema de vocación, estamos haciendo un discipulado con profesionales jóvenes, se llama fellows, tenemos que encontrar una palabra mejor, compañeros, ¿no? Suena medio política, pero la idea es, juntamos y estamos trabajando en un proceso de reflexión y discipulado para pensar el tema del trabajo y estábamos hablando el miércoles sobre la vocación. Y la idea que tenemos de vocación es, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi vocación es ser médico, bueno, bien, buenísimo, pero la vocación es en un sentido estático, pero en un sentido dinámico es formativa, ¿no? Y la invitación es a mirar nuestras vidas en función de otras perspectivas. La primera, fundamental, no es a qué soy llamado, sino a quién soy llamado. Esta es mi vocación primaria, tiene que ver desde la creación y desde la redención, soy llamado para Dios, ¿no? El corandeo que decíamos. Y después hay vocaciones secundarias que tienen que ver con la iglesia, obviamente, porque la iglesia no me salva, como dirían los católicos romanos, pero decimos, no puedo ser salvo aparte de la iglesia, no puedo ser salvo sin la comunión de mis hermanos. La comunidad de fe es la nueva sociedad que Dios está creando en la ciudad para mostrar y ser sal y luz, tanto reunida, como decía un famoso escritor, decía, reunida y esparcida, siendo luz concentrada y siendo sal en cada dimensión de la sociedad.
iglesia, familia, ciudadanos, trabajadores y horticultores, es decir, aquellos que cuidamos el medio ambiente. Qué cosa que todos los ateos y todo este movimiento de ecologistas niegan a Dios, y nosotros tendríamos que ser los primeros defensores de esto, porque la creación es la creación de Dios, y este es el llamado, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Y la vocación terciaria que yo llamo, que tiene que ver con estas dimensiones, que son nuestros dones, intereses más, necesidades, bueno, que son temas para conversar, ¿no? La pregunta, ¿a dónde soy llamado a trabajar? Mi ocupación en lugar y tiempo específico, pero en una dimensión formativa o dinámica, no estática. Porque muchas veces nos pasa, yo empecé a estudiar tal y no terminé, ni tengo mi vocación frustrada. Perdóname, si tú ves tu vocación de una perspectiva estática, sí, tu vocación está frustrada. Pero si la ves en un sentido dinámico y en múltiples dimensiones, en primero hacia Dios, Dios que maneja mi vida, Dios va formando mi vida, entonces todo espacio tiene sentido en el gran propósito de Dios para su gloria y para bendición de mi vida en clave de reino. Amén. Entonces, maravilloso este gap year, este año de estudio que algunos de ustedes están haciendo, de prepararse. Hay un Fellows Program que hacen algunos que se llama este gap year, que es antes de la universidad o después de la universidad, donde es poner todo en una dimensión clara, una visión de formación, una visión dinámica de mi vocación, ¿no? Así que bueno, acá terminamos. Pero quiero, porque ya estamos, faltan 10 minutos, quiero tener un momento de oración, si me permiten, y orar por ustedes. Pero ¿hay alguna pregunta? Quizás podamos hacer una o dos. O se entendió todo o no se entendió nada. Pero bueno, oro para que el Espíritu Santo impacte en nuestros corazones en esta noche. Digo con todo mi testimonio, yo pasé un momento muy difícil, hace 30 años soy pastor, un momento fue terrible, pero dolorosísimo. ¿Y qué pasa en esos momentos? Cuando uno dice, Señor, llévame a tu presencia. Llévame, Señor, llévame. Donde de repente Dios transformó mi comprensión de su llamado y de entender cómo Él nos va llevando a estos procesos de valle de lágrimas para que se transformen en fuente y caminemos de poder en poder en su gracia, no en la perspectiva del éxito humano, pero en clave de reino. Y quiero alentarte en cuanto a eso, que Dios cambie tu perspectiva y que Dios renueve nuestra perspectiva con su fuego divino, con su palabra en este tiempo, para que seamos agentes de cambio, de influencia para su gloria. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar que tu palabra, leer en tu palabra, tu propósito es perfecto. Y aun cuando parece que en esta realidad de un mundo quebrado las cosas están truncadas, Señor, tú sigues sentado en el trono y tú te vas a glorificar. Y tu reino será el reino que triunfará. Señor, en esa proyección maravillosa estamos nosotros en el ya y en el todavía no, expectantes en esperanza. Y nos has puesto aquí para ser agentes que lleven tu gloria. Señor, pido por todos los que estamos en este lugar, en esta mañana, para que tú renueves nuestra comprensión de nuestras vocaciones. Para que tú, Señor, en este tiempo nos lleves a la lectura de tu palabra desde una visión más amplia de la que he tenido hasta ahora. Para que tú nos desafíes, Señor, trayendo y abriendo puertas donde antes no las veía, que estuvieron ahí, que tu gracia hoy nos permita verlas y transitar por ellas para que esta ciudad sea impactada con el Evangelio. Señor,
¿Qué somos en tus manos sino vasijas de barro? Pero el tesoro del Evangelio, la luz de la gloria de Cristo en nosotros, lo hace posible. De tal manera que hoy puedo humildemente decir soy el más grande de los pecadores y también decir soy el más amado de todos los santos. Cristo, tú que moriste en una cruz por nosotros, entregaste tu vida, dijiste allí en la cruz, consumado es, para que hoy yo pueda descansar y que las obras que tengo por delante no sean obras de pan de dolores, ni obras que buscan afirmar mi identidad, sino obras que traen gloria y son gratitud a lo que tú has hecho a nuestro favor. Señor, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.